En los primeros 10 versículos de Hechos se nos cuenta la sanidad hecha por los dos discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Esta sanidad fue hecha en una persona que era coja de nacimiento. Y el pueblo estaba maravillado por el milagro que habían visto por medio de estos dos hombres discípulos del Señor. La semana pasada y la semana antepasada, Guillermo estuvo predicando sobre estos versículos de Hechos 3, 1 al 11. Y yo lo recuerdo porque es muy interesante que más o menos alrededor de 6 a 8 semanas habían pasado cosas increíbles en Jerusalén. Y les voy a nombrar algunas, o más bien dicho, todo lo que había pasado en esta semana en Jerusalén. Primero, habían crucificado a Cristo Jesús, al Mesías. Después, el Señor resucita al tercer día de los muertos. Luego se presenta delante de sus discípulos y también se presenta, dice la Biblia, en otras personas, alrededor de 500, todas juntas de una sola vez. Después, el Señor Jesús asciende a los cielos. Y después de esto, es derramado el Espíritu Santo que había sido prometido en el día de Pentecostés. Fíjense todas las cosas increíbles. Se empieza a formar, después de todo esto, se empieza a formar la iglesia primitiva. Y ahora nos encontramos con este primer milagro por parte de estos dos hombres, discípulos del Señor. Esta podía haber sido, yo pienso, una gran oportunidad para que Pedro se pudiera ganar una buena reputación. Para que con orgullo Pedro hubiera dicho, podría haberse jactado, podría haberse alabado a él mismo como persona, pero no lo hizo. Al contrario, cuando la gente comenzó a mirar a Pedro, éste le dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? Es decir, le está diciendo, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros al ver estos acontecimientos? Y entonces le dice, esto es obra de Dios. Lo que ustedes han visto suceder con este hombre cojo de nacimiento, fue hecho por el mismo Señor Jesús que vive. Eso fue lo que les dijo Pedro. Ahora yo voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en Hechos 11 y vamos a leer hasta el capítulo 21. Hechos 3, versículos 11 al 21. Y la palabra del Señor dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado
a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos, por la fe en el nombre de Jesús. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les conta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Pedro tenía una audiencia y aprovechó la oportunidad para hablar acerca de Jesús. Todos nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo Jesús, yo estoy seguro que tenemos una audiencia donde podemos hablar de Jesús. Y no voy a poner una audiencia tan, ¿no es cierto?, recatada. No. Pero todos tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos, hermanas. Todos tenemos una audiencia donde nosotros podemos hablar de Jesús. ¿Qué decir en nuestros trabajos? Nosotros no estamos en el trabajo, en ese lugar, por casualidad. Estamos ahí porque el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros y Él quiere que nosotros lo empecemos a desarrollar. De manera que Pedro tenía esta audiencia y claro, aprovechó la oportunidad para hablarles acerca de Jesús. Y Pedro les dice 3 cosas. Primero, les dice, ¿quién es Jesús? Recuerden que esta audiencia era judía, es decir, toda esta gente que estaba reunida ahí eran judíos. Entonces, Pedro les dice, ¿quién es Jesús? En segundo lugar, les dice cómo lo rechazaron. Y por último, termina diciéndole qué necesitaban hacer para cambiar la situación. Y vamos a estar viendo estos puntos, cada uno, ¿no es cierto?, y de una forma personal. ¿Quién es Jesús? Jesús es el santo, es el justo. El versículo 14 dice que negaron al santo y justo. Habían rechazado nada más y nada menos que al Mesías de Dios, al elegido del Señor. Habían rechazado al Salvador del mundo. Habían rechazado al mismo Dios, porque Jesús es Dios. En Primera de Pedro 2, 22, 23, Pedro escribe refiriéndose al Señor Jesús y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús nunca pecó. El Señor Jesús es santo. Él vivió una vida para agradar a Dios y la vivió haciendo su voluntad, la voluntad del Padre, hasta el último instante de su vida, hasta el último momento de su vida. El Señor hizo la voluntad de su Padre. El Señor Jesús fue justo. El Señor Jesús mostró compasión con todas las personas que eran excluidos de la sociedad. Él fue justo. Y tenemos muchas historias del Señor. El Señor aceptaba a todas las personas que la sociedad rechazaba. El Señor Jesús fue una persona intachable. Al Señor Jesús no se le podía reprochar nada, absolutamente nada. Por eso la definición de justo equivale a ser santo. Santo. Pero es interesante que el Señor Jesús sufrió. Y no sufrió porque no hubiese sido santo o porque fue injusto, sino que el Señor Jesús sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. El Señor se hizo justo, se hizo justicia para que nosotros pudiéramos recibir esa libertad. Luego Pedro también les dice sobre Jesús: Jesús es el autor de la vida. Versículo 15. En Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A mí me gusta mucho lo que Pablo escribe en Corintios y escribe sobre Pedro y los apóstoles. Y dice que el Señor Jesús se le apareció a Pedro y se le apareció también a los apóstoles, y dice también que se le apareció a 500 personas juntas de una sola vez. Y ahí estaban. Y muchas de estas personas, dice Pablo, aún viven. Otros ya están muertos. Ok, Pedro está diciendo aquí que ellos habían matado al autor de la vida. Él lo había visto. Él había visto cómo murió y cómo resucitó de los muertos. Por eso dice, somos testigos de esto. Por eso dice con tanta autoridad, ¿quién es Jesús? El santo, el justo, el autor de la vida. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, refiriéndose a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin Jesús no habría nada, absolutamente nada. El mundo y todo lo que hay en él fue creado por Él y para Él. Como primogénito de toda la creación tiene la prioridad. El Señor Jesús tiene la prioridad, tiene la autoridad, porque Él vino del cielo, no del polvo de la tierra como nosotros. El Señor tiene autoridad sobre todo. Él es el autor de la vida. Pero fíjense,
es tan importante, tan interesante, porque el Señor aparte es el autor de la vida, pero más encima, el Señor Jesús nos dejó bendiciones, muchas bendiciones. Él creó bendiciones para nosotros. Y yo quiero nombrar 3, solamente 3. Podríamos estar toda la mañana nombrando muchas, pero quiero nombrar solamente 3. Jesús creó para nosotros una vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contraste con el ladrón que viene a arrebatar la vida, Jesús da vida y da una vida en abundancia, mucha vida, buena vida, una vida de calidad, una vida plena. La vida que nos ofrece el Señor Jesús es una vida de perdón, de amor, de dirección y más encima, una vida eterna, una vida plena, abundante. El Señor Jesús también creó para nosotros una vida segura. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Estamos viviendo en un mundo inseguro, un mundo rodeado de peligros imprevistos que continuamente generan en nosotros cualquier tipo de un sentido de inseguridad y temor. Imagínense ustedes lo que pasó en Bahamas hace tan poco tiempo, hace unos días atrás. Imagínense lo que está pasando con la hambruna que está viviendo nuestro país hermano de Venezuela. Imagínense lo que están viviendo los cristianos que están siendo perseguidos. Y así podríamos nombrar tantas cosas. Un mundo rodeado de peligros imprevistos que generan preocupación, que generan inseguridad y temor. Pero aquellos que han recibido a Jesús tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús. Pase lo que pase, debemos saber, debemos confiar que estamos seguros en Cristo Jesús. Si hay alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, yo ruego y pido que el Espíritu Santo esté trabajando en esa persona para que no se vaya hoy de aquí sin recibir a ese Salvador, al Señor Jesús, para tener estas bendiciones, vida abundante, una vida segura. Si usted no sabe qué va a pasar cuando usted se muera, necesita a Cristo Jesús en su vida. Yo sé qué va a pasar conmigo cuando yo me muera. Yo me voy con el Señor. ¿Tiene usted esa seguridad? Otra bendición. Jesús creó para nosotros una vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todas las cosas se hacen nuevas cuando recibimos a nuestro Salvador, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Incluso, valga la redundancia, nuestra misma vida, nuestra propia vida se hace nueva. Es como que usted recibe un foil nuevo.
el otro, el antiguo, ya pasó. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Ese es Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pedro cuando dice, Jesús es el santo, el justo. Mataron al autor de la vida. Ese es Jesús. Luego prosigue y dice, ¿cómo lo rechazaron? Y dice, negándolo y pidiendo un asesino. Versículos 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Déjenme decirle la inteligencia, la astucia por parte de Pedro. Dijimos que él está hablándole a un auditorio judío. Y los judíos conocían, sabían muy bien quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob. Y Pedro los nombra ahora aquí en estos versículos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Abraham. El Dios de nuestros padres, les dice. Y luego agrega, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y la última parte del versículo 14 dice, y pedisteis que os diese un homicida. Eso era lo que habían hecho. Así había sido como lo habían rechazado. Pilato había decidido soltar a Jesús, pero la gente le pidió que liberara a Barrabás, un asesino. Cuando Pedro dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis, quiso decir exactamente eso. Es decir, no se los mandó a decir con nadie. Se los dijo en su propia cara. No se fue por la tangente, fue muy directo y se los dice. Recuerden que había pasado solamente una semana antes de que había sido enjuiciado el Señor Jesús y se le había dado muerte ahí en Jerusalén. De manera que no era algo que había pasado hace ya un tiempo. No, recuerden que empezamos diciendo que entre 6 a 8 semanas habían pasado muchas cosas en Jerusalén. Entonces no habían pasado tanto tiempo de este discurso con la crucifixión del Señor Jesús. Y es muy probable que las personas que estaban ahí escuchando ya habían escuchado lo que había pasado. Y también es muy probable que esas personas que estaban ahí, muchos tal vez habían estado ahí en el momento que pidieron que soltaran a Barrabás y negaron a Cristo Jesús. Lo triste es pensar en nuestros días. ¿Por qué triste? Porque al Señor Jesús lo siguen rechazando. El mundo lo sigue rechazando. Simplemente porque el Evangelio del Señor Jesús es irracional. Es algo absurdo. No tiene razón. Es una fábula. Es puro cuento. Adjetivo que usa el mundo para rechazar el Evangelio del mundo. En una sola palabra, es una tontería. Para todos ellos, para el mundo actual,
de cualquier manera, es inalcanzable, mientras ellos no cambien su forma de pensar, renueven su forma de pensar. Primera de Corintios 1, 18 y 21. Y elegí la traducción del lenguaje actual, porque está muy clarito, muy clarito. Y dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Estos versículos nos están predicando la cruz, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Murió, se entregó en la cruz. Murió y al tercer día resucitó de los muertos, venciendo así la muerte. Y así todo aquel que crea en Él y en este mensaje va a ser salvo. Este es el mensaje que ha salvado y reconfortado a millones de personas alrededor del mundo, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero también tengo que decir que al mismo tiempo ha causado un impacto negativo en muchos más, por considerarlo una locura, una verdadera locura. Se contrastan con estos versículos la sabiduría del mundo con la de Dios, donde lo más insensato de Dios es muchísimo más sabio de lo que dice ser lo más sabio del hombre. Lo común de la sabiduría del hombre es la necedad. Eso es lo común. Por lo cual son incapaces de comprender la grandeza del mensaje del Evangelio. Por necedad. Gracias a Dios que todavía hay oportunidad. Todavía estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Las puertas están abiertas para todo aquel que crea en Cristo Jesús y lo reciba como su Salvador, va a ser perdonado y va a tener vida eterna. Todavía hay oportunidad. Por eso Pedro les dice qué necesitaban hacer y les dice arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse. Aunque Pedro les habló con mucha osadía acerca de su pecado, no los odió. Es decir, Pedro en ningún momento les dijo: ahora ustedes, miserables pecadores, que aquí... No. No les habló así. Él todavía se relaciona con ellos como hermanos. Versículo 17, le dice hermanos. Pedro les había acusado 3 veces de negar a Jesús. Los versículos 13 y 14. Pedro les acusa, 2 veces de negar a Jesús. Versículos 13 y 14. Pero es interesante que Pedro también
había hecho lo mismo. También había negado a Cristo Jesús. Pero aquí vemos a Pedro cómo muestra misericordia para con todas estas personas. Muestra la misma misericordia que el Señor Jesús tuvo con él. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Porque muchas veces nosotros miramos mal a la persona que todavía no es creyente. Muchas veces nosotros juzgamos porque no son creyentes. Y nos olvidamos cuán misericordioso fue Cristo Jesús conmigo, con David González. ¿Cómo vivía yo antes? Pero el Señor, en su inmensa misericordia, me amó y me buscó. Yo tengo que hacer lo mismo, ver con esa misma misericordia a los demás y hablarle de Cristo Jesús, por supuesto. Muchas veces nosotros tenemos una reacción que es completamente adversa a lo como tendríamos que conducirnos. Déjenme explicar. Lo primero que hacemos nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús es alejarnos de todas las amistades que teníamos antes. Y no son cristianos. Y resulta que Cristo Jesús lo que quiere es usarnos ahí, con esas personas. Todos tenemos un auditorio a quien hablarle sobre Jesús. De manera que Pedro los vio con la misma misericordia que Jesús lo había visto a él. Y entonces le dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero Pedro reconoció que ellos clamaron por la ejecución de Jesús en ignorancia. No sabían cuál era el plan eterno de Dios. No lo conocían. Ahora, el que hayan entregado a Jesús y porque no conocían el plan eterno de Dios, no significa que esto los haga inocentes. Pedro definió muy cuidadosamente la naturaleza de su culpa. Es decir, si nosotros pecamos por ignorancia, es pecado. Igual es pecado. Cuando Pedro les dice que se arrepientan, no quiere decir que se entristezcan por lo que ellos habían hecho. Les dice que deberían juzgarse a sí mismos, que se miren cuidadosamente y reconozcan el pecado de su propia vida en su interior. En otras palabras, lo que Pedro les está diciendo es que deben dar y deben admitir que realmente no son lo que deberían de ser y que necesitan convertirse. ¿Y qué es lo que es esto? Cuando Pedro usa esta palabra, le está dando una asignación como si estuviera diciendo, cámbiense, cambien su forma de pensar, conviértanse, cambien su forma de pensar. Si usted está yendo hacia el sur, dése media vuelta y empiece a caminar al norte. Si está caminando al oeste, vaya ahora al este. Si usted está caminando fuera de la dirección de Dios, dése media vuelta y empiece a caminar hacia la dirección de Dios. Si en su pensamiento usted
ha excluido a Dios, no lo tiene en sus pensamientos y todo lo que usted hace son decisiones basadas en lo que usted estima, lo que usted piensa, ahora cambie e incluya a Dios en sus pensamientos. Cambiarse. Arrepentirse y convertirse. Cambiar nuestra forma de vida. Cambiar nuestra forma de pensar. ¿Arrepentirse para qué? Para que nuestros pecados sean borrados. Esto era el primer beneficio del arrepentimiento. Para que el Señor pudiera borrar todos los pecados. El que se arrepiente y se convierte delante del Señor, son borrados todos sus pecados. El récord empieza en blanco. Para que así podamos venir en la presencia del Señor y así puedan venir también tiempos de refrigerio. Esto era el segundo beneficio del arrepentimiento y convertirse al Señor. El hablar de tiempo de refrigerio por parte de Pedro se está refiriendo cuando el Señor Jesús regrese y gobierne esta tierra con justicia. Nosotros como iglesia necesitamos orar para pedir tiempos de refrigerio. Porque estamos viviendo en un mundo muy convulsionado. Y la iglesia necesita orar para que vengan tiempos de avivamiento. Para que vengan tiempos donde la gente empiece a entregarse al Señor. Esa es la tarea nuestra. Tenemos que atraer a la gente a nosotros como iglesia. Tiempos de refrigerio. Y para terminar, Hechos 3:26 dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Dijimos que Pedro se estaba dirigiendo a un auditorio judío. Por eso el versículo 26 dice esto. Se le fue dado una oportunidad en este segundo discurso, en este segundo sermón por parte de Pedro. ¿Para qué? Para que pudieran aceptar al Mesías. Por eso Pedro fue tan claro. Les presentó a Jesús diciendo quién eras. Les dijo a quién, cómo lo habían rechazado. Y les dice también qué es lo que tienen que hacer. El relato bíblico no dice, no especifica la respuesta individual de cada persona. No la encontramos. No es como en el primer discurso de Pedro, que dice, al final termina diciendo que 3,000 personas recibieron a Jesús y se bautizaron. Aquí no dice eso, no dice nada. Tal vez lo rechazaron. Siguieron viviendo en la ignorancia y no quisieron aceptarlo y menos convertirse. Más tarde, el apóstol Pablo se va a presentar como el apóstol de todas las demás naciones no judías. Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, nunca se sorprende de lo que el ser humano puede hacer, puede determinar, puede tomar una decisión. El Señor, el Dios Todopoderoso, no se sorprende. Él hace que todas las cosas se desarrollen para llevar a cabo el plan que Él tiene
para que su propósito se pueda cumplir. A pesar de los siglos, hoy Dios invita de muchas maneras a los seres humanos a que vuelvan y cambien de dirección y que se conviertan a Cristo Jesús. En la actualidad, muchas personas, gran mayoría en el mundo, precisamente no se encuentran buscando al Señor. Todo lo contrario. Lo tienen muy, pero muy alejado de sus vidas. Lo marginan de la mayoría de los foros que usted pueda encontrar. ¿Usted se imagina qué pasaría si en cada gobierno toda la autoridad, el presidente, y con todos sus senadores, con todos los ministros, qué pasaría si oraran todos los días en cada país? Si la Cámara de Diputados, el Senado, oraran todos los días, en todos los países, en todos los foros, se clamara al Señor. ¿Ustedes creen que no habría un cambio muy grande? Por supuesto que sí. Pero hoy en día el nombre del Señor está fuera de todos los foros. Hay muchas personas que más encima se ríen del Evangelio del Señor. Lo niegan, lo blasfeman e incluso hasta lo ridiculizan. Pero ¿sabe una cosa? El Evangelio, el mensaje del Evangelio del Señor Jesús sigue continuando. Ahí va, sigue continuando. Todavía es resonada y se escucha en el mundo, un mundo el cual Dios amó y entregó a su Hijo por amor. Pero no porque hay muchas personas que lo rechazan, podemos dejar de proclamar el Evangelio del Señor. Porque hay muchos también que reconocen ese alejamiento de parte de ellos con el Señor Jesús. Reconocen esa necesidad espiritual que ellos necesitan y necesitan buscar de Dios. Y son esas las personas por las cuales nosotros tenemos que luchar, salir a buscarlas y hablarles del Señor. Si en esta mañana hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, yo quiero que levante su mano para orar por él o por ella.